Él lo tenía todo, cualquier cosa que deseara, pero se estaba muriendo de aburrimiento, hasta que encontró un cuaderno olvidado. Dentro, cálculos de ingeniería capaces de rediseñar la ciudad, y recibos vencidos. Al final, una lista. 10 cosas que hacer antes de que llegue 2026. Joven, por el amor de Dios, dejé un cuaderno aquí, de tapa verde, feísimo. ¿Alguien lo entregó? Y entonces ella entró, la dueña de la lista. Yo te ayudo a completar toda la lista, hoy, antes de la medianoche. Tenía 8 horas para ayudarla a cumplir 10 sueños. Y se enamoró en cada uno de ellos. Abner Saad deslizó el portafolio de cuero fino al centro de la mesa de mármol, con la punta de su dedo índice, un gesto que exigía el mínimo esfuerzo calórico, pero conllevaba el peso de una sentencia de muerte corporativa. El sonido del cuero deslizándose sobre la piedra fría fue el único ruido en el salón privado de la cafetería en Leblon, un espacio donde el silencio costaba más caro que el champán. Frente a él, el CEO de una startup de tecnología sostenible tragó saliva, aflojando el nudo de la corbata que de repente parecía demasiado ajustado para un día de 38 grados centígrados en Río de Janeiro. Los números de la proyección para el tercer trimestre están inflados en 18%, dijo Abner. Su voz era grave, modulada en un tono bajo que obligaba a las personas a inclinarse para escuchar, una táctica de poder que había aprendido de su padre antes de heredar el imperio. No parecía irritado, parecía anestesiado. Estás contando con subsidios gubernamentales que fueron revocados la semana pasada. Si firmo este aporte, no estaré invirtiendo en innovación. Estaré financiando tu incompetencia para leer el diario oficial. El hombre intentó balbucear una defensa, gesticulando hacia los gráficos coloridos en la tableta, pero Abner ya se había levantado. El movimiento fue fluido, la seda de su traje italiano acompañando su cuerpo alto y atlético sin crear una sola arruga. No tenía tiempo para la desesperación ajena. De hecho, tenía todo el tiempo del mundo y era exactamente eso lo que lo torturaba. A los 32 años, Abner ya había comprado, vendido, construido y destruido más cosas de las que la mayoría de las dinastías hacían en un siglo. El lujo, que antes fue un consuelo, ahora parecía una jaula dorada, estéril y predecible. Anhelaba algo que no pudiera ser tasado, auditado o servido en bandeja de plata. La reunión ha terminado, decretó, dándose la vuelta antes de que el hombre pudiera reunir la dignidad para despedirse. Abner caminó hacia la salida. Sus zapatos de cuero artesanal no producían sonido alguno sobre el piso exclusivo. Sus guardias de seguridad, dos siluetas discretas posicionadas cerca de la entrada, enderezaron la postura, listos para abrir camino. Pero Abner se detuvo. No fue una amenaza lo que lo detuvo, ni una oportunidad de negocio, fue una anomalía. En una mesa de esquina, parcialmente oculta por la sombra de un helecho ornamental, había un objeto que no pertenecía a aquel ecosistema. La cafetería era frecuentada por herederas, inversionistas extranjeros y celebridades en busca de privacidad. Todo allí brillaba, relojes, joyas, dientes. Pero allí, olvidado sobre el inmaculado mantel de lino blanco, reposaba un cuaderno de espiral. No era un Moleskine de cuero, era un cuaderno universitario barato, de tapa blanda, con los bordes de cartón desgastados por el uso excesivo y la espiral de metal ligeramente abollada. La tapa ostentaba una ilustración genérica de un paisaje tropical descolorido. Era un intruso, un pedazo de cruda realidad invadiendo el santuario de la élite. La curiosidad, una sensación que Abner consideraba atrofiada, pulsó levemente en su sien. Despidió a los guardias con un gesto sutil de la mano y se acercó a la mesa. El dueño, o dueña, debió haberse ido apresuradamente. Tal vez había ido al baño, o tal vez había sido expulsado silenciosamente por la gerencia por no consumir lo suficiente. Abner tocó la tapa.
La textura era áspera. Debería simplemente llamar al mesero y mandar incinerar aquello. Pero sus dedos, movidos por un aburrimiento insoportable, abrieron la primera página. Esperaba encontrar garabatos de una adolescente, poemas malos o listas de compras del hogar. Lo que sus ojos encontraron, sin embargo, hizo que sus cejas se levantaran milimétricamente, la mayor demostración de sorpresa que se había permitido en años. No había banalidades allí. Las páginas estaban cubiertas, de margen a margen, por una caligrafía firme, impetuosa en tinta azul de bolígrafo. Eran cálculos, pero no aritmética simple. Eran ecuaciones diferenciales complejas, bocetos de vectores de carga y diagramas estructurales. Abner, que poseía títulos en ingeniería y economía obtenidos en las mejores universidades de Europa, reconoció inmediatamente lo que veía. Era el proyecto de un sistema de captación y filtración de agua pluvial adaptable para laderas empinadas, favelas. El trazo era genial. La ingeniería era intuitiva, cruda, pero brillante, resolviendo problemas de presión hidráulica con soluciones creativas que prescindían de la tecnología cara que sus propios consultores exigirían. Giró la página. Más dibujos. El proyecto de un puente colgante de bajo costo hecho con materiales reciclables. Luego, la genialidad daba paso a la cruda realidad. Una página entera estaba garabateada con cuentas en rojo. Luz atrasada. MXN 980 Segelero. Alquiler. Vence el día 30. MXN 4200. Medicinas de mamá. MXN 1575 CEO. Saldo. MXN 49 CEO. La yuxtaposición era violenta. Una mente capaz de rediseñar la infraestructura urbana de la ciudad estaba contando monedas para mantener las luces encendidas. Abner sintió un sabor amargo en la boca. Acababa de negarle millones a un idiota de traje, mientras la dueña de ese cuaderno probablemente estaba calculando si podía pagar el pasaje de autobús. Llegó a la última página llena. El tono cambiaba drásticamente. La letra, antes técnica y contenida, se volvía más grande, más agresiva, casi perforando el papel. En la parte superior, subrayado 3 veces, se leía: la lista del último día. 10 cosas audaces para hacer antes de que llegue el 2026. Abner leyó, fascinado. No eran deseos de consumo. No había comprar un bolso Chanel o viajar a París. 1. Entrar a un lugar donde no soy bienvenida y no agachar la cabeza. 2. Decir no a un jefe abusivo. 3. Cantar el Noa Noa en una cantina de mala muerte y que se joda la afinación. Los ítems descendían por la página, mezclando desafíos emocionales con aventuras sensoriales simples, culminando en una promesa final que parecía más una amenaza al destino que un deseo. Abner cerró el cuaderno lentamente. Miró alrededor del café climatizado. El mundo parecía gris. Ese cuaderno con sus bordes desgastados y olor a papel barato era lo único colorido, lo único vivo que había tocado en meses. Necesitaba saber quién era la arquitecta de aquel caos organizado. Necesitaba ver el rostro de la mujer que calculaba la tensión de ruptura del acero en la misma página en que confesaba el miedo a la pobreza. El timbre de la puerta de entrada tintineó agresivamente, rompiendo el protocolo de silencio del ambiente. Abner levantó la vista. Por la puerta de cristal entró un huracán. No era la mujer que había visualizado. Basado en el cuaderno, esperaba a alguien encorvada, tal vez con gafas, vistiendo ropa holgada, para esconder el cuerpo y enfocarse en el intelecto. Alguien con la postura derrotada por las cuentas atrasadas. La mujer que entró estaba jadeante, el cabello oscuro y voluminoso recogido en un chongo mal hecho que dejaba escapar mechones pegados a la nuca por el sudor del verano carioca. Se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo el salón con una desesperación palpable. Abner sintió el impacto físico de su presencia, antes incluso de procesar los detalles. Rebecca era una afrenta a la estética anoréxica y pulcra de Leblon. Usaba unos pantalones de mezclilla baratos que abrazaban muslos gruesos y poderosos, y una camiseta blanca sencilla que no escondía, sino que celebraba, un cuerpo de guitarra esculpido no en gimnasios de lujo,
sino en la geografía accidentada de la ciudad y en la genética bendecida. Era terrenal, era carne, calor y urgencia. Su belleza no era etérea, era una belleza de confrontación. Boca grande, ojos almendrados y oscuros que brillaban con una inteligencia febril. Caminó, o mejor dicho, marchó, hacia el mostrador, ignorando las miradas de desdén de las señoras de la alta sociedad que tomaban té. Joven, por el amor de Dios. Su voz era ronca, melodiosa, con un acento colombiano delicioso que hizo que los vellos del brazo de Abner se erizaran. Dejé un cuaderno aquí, tapa verde, feo que duele. Alguien lo entregó. El gerente, un hombre con la nariz tan altiva que podía oler su propia arrogancia, hizo una mueca de disgusto. Señorita, este establecimiento no es una oficina de objetos perdidos. Le sugiero que busque en la basura de allá afuera. Si es que entró con eso aquí. Rebeca no retrocedió. En lugar de encogerse, como la lista de deudas sugeriría, se agigantó. Apoyó las manos en el mostrador, invadiendo el espacio personal del gerente. Escucha aquí, querido. Ese cuaderno tiene mi vida entera dentro. Si alguien lo tiró, usted va a entrar a ese basurero y a recoger hoja por hoja. O voy a armar un escándalo que hará que sus clientes se atraganten con ese croissant de 175 pesos. Abner sonrió. Fue una sonrisa involuntaria. Rompió la máscara de indiferencia que usaba como armadura. Ella era el ítem 1 de la lista. Entrar a un lugar donde no soy bienvenida y no agachar la cabeza. Estaba cumpliendo la lista ahora mismo, sin siquiera darse cuenta. 10 cosas audaces antes de que llegue el 2026. Rebeca tenía el valor de escribir, pero tendría el valor de cumplir. ¿Y tú? ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia hoy? Comenta aquí abajo tu ciudad, tu estado, incluso de otro país. Y ya que estamos en el espíritu de listas y promesas, ¿cuál es ese ítem que tú pusiste en tu lista para el 2026? Ese deseo que te juraste a ti mismo que vas a realizar. Mi ítem para el 2026 es traer cada vez más historias increíbles como esta para ustedes. ¿Y sabes cómo puedes darme fuerza para que esto suceda? Dale like ahora, como si fuera una corriente de buena energía, un pacto entre nosotros, para que todos nuestros deseos se hagan realidad en el 2026. Vamos, aprieta ese botoncito como quien está sellando un acuerdo con el destino. Ahora veamos hasta dónde la terquedad de Abner llevará esta cacería. Miró el cuaderno en sus manos. Podría levantarse, entregar el objeto y recibir un agradecimiento apresurado. Ella se iría, volvería a su vida de cálculos y cuentas, y él volvería a su jet privado y sus hojas de cálculo de miles de millones. Sería el gesto caballeroso. Sería el gesto correcto. Pero Abner Saad no había construido su fortuna siendo solo correcto. Era un depredador de oportunidades, y la mujer discutiendo en el mostrador era la oportunidad más fascinante que había visto en una década. No quería solo devolver el cuaderno, quería ver hasta dónde esa lista podría llevarla. Quería ver ese fuego arder más cerca. Con un movimiento rápido y discreto, Abner deslizó el cuaderno desgastado dentro del bolsillo interno de su saco de lino. El volumen pesó contra su pecho, un secreto compartido. Le hizo una señal al jefe de seguridad con una mirada casi imperceptible. Averigua quién es, dónde vive, a dónde va. Rebeca, frustrada con el gerente, se dio la vuelta bruscamente, pasándose las manos por el rostro sudado, conteniendo el llanto. Sus ojos se cruzaron con los de Abner por un segundo. Él estaba sentado en las sombras, un observador silencioso rodeado por un aura de poder intocable. Ella dudó, tal vez sintiendo la intensidad de su mirada, una atracción gravitacional extraña en medio del caos, pero la urgencia la venció. Maldijo en voz baja y salió de la cafetería, golpeando la puerta de cristal, dejando atrás el aire acondicionado y sumergiéndose de nuevo en el horno de Río de Janeiro. Abner se levantó, abotonándose el saco sobre el cuaderno robado. El aburrimiento había desaparecido. Su corazón, antes un metrónomo lento y constante, ahora latía a un ritmo nuevo, peligroso. Tenía el mapa de su alma en el bolsillo. Ahora, la cacería comenzaba.
Abner no esperó a que el coche se detuviera por completo. Antes de que el chofer de guantes blancos pudiera rodear el vehículo para abrir la puerta, él empujó el pesado cuero del Mercedes Maybach y pisó el asfalto irregular de Lapa. El jefe de seguridad, un ex Mossad llamado Yusef, maldijo algo en hebreo por la radio, intentando coordinar al equipo invisible que ahora tendría la pesadilla logística de proteger a un multimillonario en medio de la bohemia carioca un viernes por la noche. Abner ignoró el caos. Sus ojos estaban fijos en la entrada estrecha de una casa antigua, de donde emanaba una luz neón rosa y el sonido amortiguado de una batería descompasada. El taxi amarillo donde ella había entrado minutos antes ya había desaparecido, engullido por el tráfico, pero el rastreo había sido preciso. Ella estaba allí. El Cabaret d'Alapa no era el tipo de lugar que constaba en las guías turísticas de lujo que sus asistentes preparaban. Era un agujero en la pared, pulsante, vivo y, para los estándares de higiene de Abner, absolutamente aterrador. Y eso lo fascinaba. Se ajustó los puños de la camisa de seda y entró. El impacto sonoro fue físico. El olor a cerveza barata, sudor y fritura golpeó sus fosas nasales como un puñetazo, pero no retrocedió. El lugar estaba abarrotado. Cuerpos se movían a un ritmo frenético, pegados por el calor y la música. Abner era una anomalía flagrante allí dentro. Su traje costaba más que la facturación anual de ese establecimiento y su postura rígida cortaba a la multitud como una cuchilla fría. Joseph y otro guardia abrieron camino discretamente, creando una burbuja de espacio a su alrededor, empujando borrachos con empujones sutiles. Entonces, la vio. Rebeca no estaba en una mesa de esquina, escondida. Estaba en el escenario. El escenario era solo una tarima de madera elevada a 30 centímetros del suelo, iluminada por focos improvisados que hacían que su piel brillara con un dorado húmedo. Sostenía el micrófono con ambas manos, ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás. La banda comenzó los acordes iniciales de El Noa Noa, y la multitud rugió en aprobación, un coro borracho y feliz. Abner cruzó los brazos apoyándose en una columna descascarada y observó. Esperaba que fuera ridícula. Esperaba ver la humillación pública que validaría su superioridad y lo haría devolver el cuaderno con una sonrisa condescendiente. Pero cuando Rebeca comenzó a cantar, el tiempo en el bar pareció distorsionarse. No tenía técnica. Desafinaba en las notas altas y perdía el ritmo en las bajas. Pero había una fuerza gravitacional en ella, una entrega visceral que transformaba la música cliché en un himno de guerra. Cantaba con todo el cuerpo. Sus caderas se balanceaban a un ritmo natural, el vestido sencillo de algodón adhiriéndose a las curvas que parecían desafiar la ingeniería. Era, en ese momento, la mujer más poderosa del mundo. No había cálculo, no había estrategia de negocios, solo pura e indomable vitalidad. Cuando llegó al coro abrió los ojos. Eran oscuros, brillantes, recorriendo la platea con una confianza que Abner envidió. La multitud cantaba junto, levantando vasos de plástico, y ella dirigía aquel caos con una sonrisa amplia, genuina, que mostraba una pequeña imperfección entre los dientes delanteros, una imperfección que Abner encontró perturbadoramente atractiva. Y en el Noa Noa, Noa Noa, se baila de todo. Gritó al micrófono y señaló a un grupo de chicas al frente que gritaron de vuelta. Abner sintió el cuaderno pesar en el bolsillo interno del saco. Ítem 3. Cantar el Noa Noa en una cantina de mala muerte y que se joda la afinación. Cumplido. No estaba solo cumpliendo una tarea, la estaba viviendo. Su corazón, acostumbrado a la arritmia controlada de las fusiones corporativas, latió fuerte contra las costillas. Era deseo, sí, aquel cuerpo, aquella boca, el sudor escurriendo por su cuello. Todo despertaba instintos primarios que él generalmente saciaba con modelos contratadas que no hacían preguntas. Pero había algo más. Había admiración. La música terminó bajo aplausos y silbidos. Rebeca bajó del escenario riendo, aceptando un vaso de agua que alguien le ofreció. Parecía exhausta, pero radiante. Se pasó la mano por el cabello voluminoso.
apartándolo de la nuca mojada, y fue en ese gesto, en esa vulnerabilidad momentánea, que Abner decidió atacar. Le hizo una señal a Yusef para que se quedara atrás y avanzó. Rebeca estaba apoyada en el mostrador, intentando recuperar el aliento y al mismo tiempo consultando un reloj de pulsera barato con el cristal roto. Su expresión cambió de euforia a preocupación en segundos. El tiempo corría. «Tienes una voz terrible», dijo Abner, deteniéndose a su lado. Su voz era grave, cortando el ruido ambiente con una dicción perfecta. Rebeca giró el cuerpo, sobresaltada. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, el reconocimiento fue inmediato. Su postura se endureció. Ella no vio al multimillonario, vio al hombre que la había juzgado silenciosamente en la cafetería de Leblon. «Y tú tienes cara de que te perdiste de tu chofer, Aladino», disparó sin retroceder un milímetro, a pesar de que él era mucho más alto. «¿Viniste a comprar el bar para demolerlo y construir un estacionamiento?» Abner contuvo una sonrisa. Su insolencia era deliciosa. Nadie le hablaba de esa manera. Nadie. «Vine a devolver algo que olvidaste mientras huías de tus problemas». Llevó la mano al bolsillo lentamente, saboreando la tensión, y sacó el cuaderno de espiral desgastado. Lo colocó sobre el mostrador húmedo, entre ellos, como una carta de póker decisiva. Rebeca miró el objeto como si fuera una bomba. Su mano voló a la bolsa abierta colgada del hombro, constatando la ausencia, y luego volvió al cuaderno. Su rostro se ruborizó, una mezcla de vergüenza y rabia subiendo por su cuello. Arrancó el cuaderno de la mesa y lo apretó contra su pecho, defensiva. «¿Lo leíste?» La pregunta salió baja, peligrosa. «Lo leí», Abner admitió, sin ningún rastro de arrepentimiento. «Encontré la caligrafía caótica, pero los objetivos intrigantes, especialmente el ítem 3. Puedo dar fe de que fue cumplido con éxito, aunque mis oídos discrepen de la calidad artística». «Eres un patán, ¿lo sabías?». Dio un paso hacia atrás, lista para irse. «Robaste mis cosas. Invadiste mi privacidad. Yo salvé tu proyecto», corrigió dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal con una autoridad que hizo vibrar el aire. «Saliste de esa cafetería tan desesperada que dejaste tu vida atrás. Yo te la traje de vuelta. Y, a juzgar por cómo miraste el reloj hace un momento, estás atrasada». Rebeca dudó. La observación fue quirúrgica. Miró el reloj de nuevo. Faltaban 40 minutos para cerrar la próxima ventana de oportunidad del ítem 5. «Eso no es asunto tuyo», refunfuñó, pero la voz perdió fuerza. Ítem 5. Abner recitó de memoria, manteniendo el contacto visual. «Invadir la piscina de un hotel de lujo. El Copacabana Palace cierra el área de la piscina para limpieza a las 23 h. Estás en Lapa, son las 22:20. En autobús o taxi, con este tráfico de viernes pre-año nuevo, no llegarás antes de la medianoche. Tu lista va a fallar el primer día». Rebeca se mordió el labio inferior. Sabía que él tenía razón. La logística de Río de Janeiro era implacable con soñadores sin recursos. Miró la salida del bar, luego a él. Había un cálculo ocurriendo detrás de esos ojos castaños, una evaluación de riesgo rápida e inteligente. «¿Qué quieres?», preguntó directa. «Hombres como tú no hacen favores. Ustedes hacen inversiones». Abner apreció la sagacidad. Ella no era ingenua. «Estoy aburrido, Rebeca». Usó su nombre por primera vez. Sonó íntimo, casi una caricia. «Mi vida es una sucesión de hojas de cálculo, reuniones y personas que dicen sí antes de que termine la frase. Verte gritar el Noa Noa a un montón de extraños fue lo más honesto que presencié en 10 años. Quiero verte terminar esa lista. ¿Quieres mirar? ¿Como si fuera un reality show? Quiero facilitar», señaló la salida. «Tengo un coche afuera, blindado, motor UI-12, chofer entrenado en conducción defensiva y ofensiva. Te pone en la puerta del Copa en 20 minutos. ¿Y a cambio? A cambio, me dejas ir contigo. No interfiero, solo observo. Y tal vez ayude con la logística, ya que tu planificación de transporte es lamentable». Rebeca entrecerró los ojos.
Miró su traje, sus zapatos italianos que debían estar sufriendo en ese suelo pegajoso. Podría mandarlo al infierno, sería lo correcto, sería lo digno. Pero el cuaderno ardía en sus manos. Esa lista era todo lo que tenía para probarse a sí misma que el 2026 no sería igual a los años anteriores. Necesitaba vencer. Y a veces, para vencer, tomas un aventón con el diablo. Si intentas ponerme una mano encima, dijo la voz firme apuntando un dedo con la uña astillada a su pecho, te rompo esa nariz perfecta y te demando por acoso con el mejor abogado público que el Estado pueda darme. Abner sonrió, una sonrisa verdadera que alcanzó los ojos y suavizó las líneas duras de su rostro. Justo. ¿Tenemos un acuerdo? Ella bufó poniendo los ojos en blanco, pero comenzó a caminar hacia la puerta. Vamos, antes de que cambie de opinión. Y no creas que te voy a agradecer. La salida del bar fue un corte seco en la realidad. Del calor sofocante y ruidoso, pasaron al silencio hermético de la calle lateral, donde el Maybach aguardaba como una nave espacial estacionada en la favela. Yusef abrió la puerta trasera. Rebeca se detuvo por un segundo, intimidada por la opulencia del vehículo. El interior era crema, iluminado por LEDs suaves, con olor a cuero nuevo y sándalo. Era un mundo que ella solo había visto en revistas. Entró, deslizándose en el asiento con cuidado para no ensuciar nada con su sudor. Abner entró por el otro lado cerrando la puerta. El silencio fue absoluto. El aislamiento acústico apagó Lapa instantáneamente. Copacabana Palace, James. Abner ordenó al chofer, cuyo nombre ciertamente no era James, pero que asintió sin cuestionar. El coche arrancó suavemente, flotando sobre los baches del asfalto carioca. Rebeca se pasó las manos por las rodillas, incómoda con el lujo excesivo, sintiéndose una intrusa. Abner abrió un minibar empotrado en la consola central y sacó una botella de agua mineral importada, ofreciéndosela. Ella la aceptó, bebiendo la mitad de un solo trago. ¿Mejor?, preguntó él. El aire acondicionado está haciendo un ruido extraño, dijo de repente, mirando las salidas de aire cromadas en el techo. Abner frunció el ceño. El coche tenía 3 semanas de uso. Imposible. Es el sistema de climatización más silencioso del mercado alemán. No es ruido de viento, insistió Rebeca, inclinando la cabeza, los ojos fijos en algo invisible. Es una vibración de baja frecuencia, cíclica. Hum, clic, hum. ¿Lo escuchas? Abner intentó escuchar. Nada. Solo el zumbido casi imperceptible del motor. Debes tener el oído zumbando por el sonido del bar. No. Rebeca se inclinó hacia adelante, tocando el panel de control trasero con la punta de los dedos, no para apretar botones, sino para sentir la vibración. Es el rodamiento del compresor secundario. Está desalineado, probablemente medio milímetro. Causa una resonancia armónica cuando el coche desacelera. Si tu chofer no ajusta la tensión de la correa, eso va a reventar antes de que llegues a Ipanema. Abner la miró, paralizado con la botella de agua en la mano. Miró sus piernas, su escote sutil, la boca que había cantado desafinada minutos atrás. La había catalogado como pasión, fuego, caos. No esperaba precisión. ¿Tú entiendes de mecánica?, preguntó, la voz teñida de una curiosidad nueva, más profunda. Soy ingeniera mecánica egresada de la UFRJ con beca completa, respondió sin mirarlo, aún analizando el panel. Trabajo en un taller de camiones en São Cristóvão porque ninguna empresa grande quiso contratar a una mujer que no tiene el perfil ejecutivo o el apellido correcto. Paso el día desmontando motores diésel sucios de grasa. Un compresorcito eléctrico de Mercedes es un juguete de niños. Se recostó en el asiento de cuero, cruzando los brazos, desafiante. Y, por cierto, la termodinámica de este coche es ineficiente. Con este cuero oscuro y el cristal, gastas un 30% más de energía para enfriar de lo que necesitarías si usaras un aislamiento térmico de cerámica en las ventanas. Para un hombre rico, desperdicias muchos recursos. Abner Saad sintió algo que no sentía desde que hizo su primer billón. Estaba impresionado. La atracción sexual que había sentido en el bar, cruda y física,
ahora se fusionaba con algo mucho más peligroso: respeto intelectual. Ella no era solo un cuerpo bonito, con una lista de deseos tontos. Era una mente brillante atrapada en una vida que no le daba espacio para respirar. Miró su perfil, iluminado por las luces de la ciudad que pasaban borrosas allá afuera. «Rebeca», dijo suavemente. «¿Qué?» «El compresor. ¿Cómo se arregla?» Ella lo miró, sorprendida de que él lo tomara en serio. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Una llave de tuercas de 12 milímetros y un calzo de goma de 2 pesos. Pero si lo llevas a la agencia, te cobrarán 5,000 y dirán que cambiaron la pieza entera. Abner rió. Fue una risa corta, seca, pero genuina. «James», dijo por el intercomunicador, «anota eso. Llave de 12 milímetros y calzo de goma, y cancela la revisión en la agencia». Rebeca relajó los hombros por primera vez. El coche dio una curva cerrada, entrando en la avenida Atlántica. El Mar Negro se extendía a la izquierda, y el brillo decadente y glorioso del Copacabana Palace surgía al frente. «Estamos llegando», dijo Abner. Ítem 5. ¿Tienes un plan para invadir la fortaleza más vigilada de la zona sur, o vamos a improvisar como en tu carrera de cantante? Rebeca miró el hotel, luego a él. El miedo volvió, pero mezclado con la adrenalina. «El plan es simple», dijo, los ojos brillando con picardía. «Entramos como si fuéramos dueños del lugar. El problema es que yo parezco que salí de una fiesta popular y tú pareces que saliste de una reunión de la ONU. No combinamos». «Entonces tendremos que actuar». Abner destrabó la puerta tan pronto como el coche se detuvo. «Vamos a ver si mientes tan bien como cantas mal». Extendió la mano para ayudarla a salir. Rebeca miró su mano. Grande, bien cuidada, poderosa. Dudó por un segundo, la advertencia de «no me toques» aún resonando, pero la urgencia de la lista habló más alto. Aceptó su mano. El toque fue eléctrico, un choque estático que los hizo retroceder imperceptiblemente a ambos. Estaban en la acera. El aire salado del mar se mezclaba con su perfume caro. La cacería había cambiado. Ahora eran cómplices, y Abner sabía, con la certeza de un depredador, que esa noche sería la más cara de su vida, no en dinero, sino en lo que le costaría a su corazón blindado. «Vamos», susurró cerca de su oído. «No agaches la cabeza». Caminaron hacia la entrada dorada del hotel, 2 mundos colisionando, a punto de romper todas las reglas. Abner se deslizó por la sombra de la columna de mármol, jalando a Rebeca junto a él, con una urgencia que nada tenía que ver con los protocolos de seguridad que él conocía. El traje italiano, cortado a la medida para imponer respeto en salas de juntas, ahora rozaba contra la pared texturizada de un pasillo de servicio. Su corazón, una máquina entrenada para mantener la frecuencia baja, incluso ante colapsos en la bolsa de valores, latía con una violencia descompasada contra las costillas. No era miedo, era vida. Rebeca estaba presionada contra su pecho, la respiración corta y cálida atravesando el tejido fino de la camisa social. Ella olía a algo real, una mezcla del perfume barato que ya comenzaba a evaporarse y el aroma salado de la noche carioca, y aquello embriagaba a Abner más que cualquier coñac añejo de su bodega personal. «Ítem 5», susurró ella, los ojos brillando en la penumbra como los de un gato callejero a punto de abalanzarse. «Si nos atrapan, nada de usar influencias, Abner. La regla es clara. La gracia es el riesgo. Si aparece el guardia, corremos». Él quiso reír. La idea de Abner Saad, heredero de un imperio de infraestructura, corriendo de un guardia nocturno que ganaba un salario mínimo era absurda. Pero al mirar la curva de la sonrisa de Rebeca, la absurdidad se transformó en necesidad. Él asintió, sintiéndose un cómplice en un crimen inestimable. Avanzaron. El acceso a la piscina del hotel más lujoso de Río de Janeiro era vigilado como una bóveda de banco, pero Rebeca parecía conocer la arquitectura de lo invisible. Ignoró las puertas doradas y guió a Abner por una entrada lateral usada por los meseros, aprovechando la distracción de un empleado que recogía toallas. El mundo a su alrededor se estrechó.
Solo se escuchaban los pasos amortiguados en la alfombra y la tensión eléctrica que fluía donde su mano sostenía la cintura de ella. Cuando la brisa nocturna los golpeó de nuevo, estaban allí. El área de la piscina se extendía al frente, un rectángulo de zafiro iluminado por luces subacuáticas, rodeado por la fachada blanca e imponente del hotel. Estaba vacío, excepto por el sonido distante de la fiesta de Año Nuevo que comenzaba a formarse en la playa de allá afuera. Dentro de esa burbuja de privilegio, el silencio era sagrado. «Zambullirse sin invitación», declaró Rebeca, caminando hasta el borde con la confianza de quien poseía el mundo, no lo contrario. Se quitó las sandalias, sosteniéndolas con la mano libre. «No nos meteremos al agua por completo, no tenemos ropa seca, pero vamos a marcar territorio». Se sentó en el borde, sumergiendo las piernas en el agua iluminada. Abner dudó solo por un segundo antes de unirse a ella. El agua estaba tibia, un contraste chocante con el aire de la noche. Él miró sus propios zapatos de cuero italiano, hechos a mano, ahora abandonados junto a las sandalias gastadas de ella. Esa imagen, dos pares de calzado tan dispares lado a lado, decía más sobre esa noche que cualquier palabra. «¿Sabes qué es curioso?», dijo Abner rompiendo el silencio, la voz baja para no alertar a la garita distante. «Podría comprar este hotel, podría llamar al gerente general ahora y pedir que vaciaran la piscina para tener privacidad». Rebeca giró el rostro hacia él, y la luz azul de la piscina dibujó el contorno de su perfil, destacando la inteligencia feroz en su mirada. «Y sería aburridísimo», disparó sin rodeos. «Comprarías la experiencia, Abner, pero no la vivirías. El sabor del agua es diferente cuando sabes que no deberías estar aquí. Lo prohibido sabe a conquista, lo comprado sabe a recibo». Abner sintió el impacto de esas palabras como un golpe físico. Ella tenía razón. Había pasado la vida coleccionando recibos de experiencias, pero rara vez sentía el sabor de ellas. Miró las piernas de ella balanceándose en el agua, creando ondulaciones que distorsionaban el reflejo de las ventanas iluminadas del hotel. El momento de contemplación fue destrozado por el sonido de un radiocomunicador crepitando cerca. Pasos pesados resonaron en el deck de madera. «¡Hey! ¿Quién está ahí?». La voz del guardia cortó la noche. El instinto de Abner fue levantarse, levantar la barbilla y resolver la situación con autoridad y dinero. Pero la mano de Rebeca agarró su muñeca, jalándolo con fuerza. «¡Corre!», siseó ella, riendo. Su risa fue el detonante. Abner olvidó quién era. Él solo corrió. Dispararon hacia el área de las cabañas privadas, con el guardia pisándoles los talones. La adrenalina inundó el sistema de Abner, una droga potente que no experimentaba desde la infancia. Se lanzaron dentro de una de las tiendas de masajes, cerrando las pesadas cortinas de lino blanco. El espacio era minúsculo. Abner prensó a Rebeca contra una mesa de masajes, cubriendo su cuerpo con el suyo para esconderlos en la sombra. El guardia pasó corriendo por fuera, la linterna barriendo la tela de la cortina, creando haces de luz que danzaban sobre sus rostros. Estaban atrapados en la oscuridad, pecho contra pecho, muslos entrelazados. La respiración de Rebeca estaba acelerada, golpeando contra el cuello de Abner. Él podía sentir el calor que emanaba de ella, una fragua de vitalidad. El olor a cloro de la piscina se mezclaba ahora con algo más íntimo, el olor de su piel, sudada y viva. Abner miró hacia abajo. Los ojos de Rebeca estaban fijos en los suyos, pupilas dilatadas, labios entreabiertos. El miedo a ser atrapados se había transmutado en otra cosa, una tensión sexual tan densa que parecía tener peso físico. Quería besarla. Dios, cómo quería. No un beso educado de despedida, sino algo que la consumiera entera allí mismo, en esa tienda robada. Llevó la mano a su rostro, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su piel era suave, pero había una tensión en el músculo, una resistencia. «El guardia ya se fue», susurró, pero no se movió. «Lo sé», respondió Rebeca, la voz temblorosa. Ella no lo empujó, pero tampoco lo jaló. Había una barrera invisible entre ellos, hecha de listas y reglas y abismos sociales. «Tenemos que irnos». Ítem 7.
El tiempo está corriendo. Se deslizó fuera de su abrazo, rompiendo el campo magnético con una fuerza de voluntad que dejó a Abner aturdido y, extrañamente, aún más fascinado. Ella no era una mujer que se dejara llevar por el momento si eso significaba perder el objetivo. Salieron del hotel por la parte trasera, riendo como adolescentes que acababan de pintar una pared, entrando en el coche negro que los esperaba en la avenida paralela. James, el chofer, miró por el retrovisor, sorprendido al ver a su jefe con los pantalones mojados hasta las rodillas y una sonrisa que no le cabía en el rostro. «Alapa, James», ordenó Abner, aflojándose la corbata. «Vamos a comer». El escenario cambió drásticamente. Salieron del silencio aséptico de la zona sur al caos vibrante de los arcos de Lapa. El coche blindado parecía una nave espacial aterrizando en un planeta alienígena. Rebecca guió a Abner hasta un puesto callejero donde el humo de la plancha caliente subía en espirales grasosas, llevando el olor a cebolla, salchicha y posibilidades. Un completo, con todo lo que lleva. «Échale mucha salsa picante», pidió Rebecca al cocinero que se limpiaba las manos en un delantal que ya había visto días mejores. Se volvió hacia Abner. Ítem 7. Comer una garnacha callejera y sobrevivir para contarlo. Abner miró el hot dog que le fue entregado. Era una monstruosidad arquitectónica, desbordando salsas de colores radioactivos, papas a la francesa, elote, guisantes y pasas. En cualquier otro día, su nutricionista habría sufrido un infarto solo de verlo. Abner sostuvo el perro caliente con ambas manos, sintiendo el calor del pan barato quemarle las puntas de los dedos. «¿Esto es seguro?», preguntó, genuinamente curioso. «Es inmunidad de rebaño en un pan». Rebecca rió, mordiendo el suyo con voracidad, cerrando los ojos en un placer genuino. «Deja de ser delicado, Shake. Come». Él mordió. El sabor explotó en su boca, salado, picante, dulce, todo al mismo tiempo. Era caótico y sin refinamiento, y absolutamente delicioso. Comió con un hambre que no sabía que tenía, el hambre de quien pasó la vida comiendo porciones minúsculas en platos gigantes. La salsa escurrió por la comisura de su boca, goteando en su camisa de algodón egipcio. No le importó. Rebecca dejó de comer y lo observó. Su sonrisa se suavizó, perdiendo la ironía y ganando una ternura que hizo que el estómago de Abner se revolviera más que el picante. «Estás todo sucio», dijo ella. Antes de que él pudiera tomar una servilleta, ella extendió la mano. Con el pulgar, limpió el rastro de salsa en la comisura de su boca. El toque fue firme, su piel áspera de trabajo contra la piel de él, tratada con cosméticos caros. El tiempo se ralentizó de nuevo. Abner se congeló, sintiendo la textura digital de su pulgar rozar su labio inferior. La miró a los ojos y vio por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada de mujer fuerte. Vio que ella estaba feliz con ese antojito de 10 pesos. Una felicidad genuina, completa. Y él sintió una envidia profunda y dolorosa. Tenía miles de millones en activos, pero no recordaba la última vez que algo simple le había dado tanta satisfacción. «Gracias», dijo, y no estaba agradeciendo por la limpieza. «No te acostumbres», recogió la mano, pareciendo de repente tímida. «Vamos, todavía tenemos camino por recorrer». Volvieron al coche. El aire acondicionado estaba al máximo, creando un capullo helado contra el calor de diciembre. Abner se recostó en el asiento de cuero, observando a Rebecca anotar un OK tembloroso junto al ítem 7 en el cuaderno desgastado. Sintió la necesidad de llenar el silencio, de impresionarla, de llevar el juego de vuelta al campo donde él ganaba, el poder. «¿Estás viendo esa luz parpadeando en el cielo?». Abner señaló por la ventana a un helicóptero cruzando la noche en dirección a Barra. «Es un modelo biturbina Augusta Westland. Tengo 2 de esos. Si quisiéramos, podríamos haber cenado en Angra y vuelto a tiempo para el siguiente ítem. La velocidad que el dinero compra es fascinante». Esperó la mirada de admiración. Esperó que ella preguntara sobre el lujo, sobre el cuero de los asientos, sobre la sensación de volar por encima del tráfico.
Rebeca ni siquiera levantó los ojos del cuaderno, solo se mordió la punta del bolígrafo, pensativa, y luego miró al cielo. Augusta Westland, AW 139, imagino, preguntó casualmente. Es una bella máquina. Pero el problema de esos modelos biturbina es la curva de eficiencia del rotor de cola en vuelo estacionario fuera del efecto suelo. Si el piloto no compensa la pérdida de sustentación traslacional en el despegue vertical con este calor húmedo de río, pierdes torque. El dinero compra la máquina, Abner, pero no cambia la densidad del aire. Abner se quedó en silencio. El chofer, James, tosió discretamente para ocultar una risa. Abner miró a Rebeca como si ella acabara de hablar en arameo antiguo. La admiración que él sentía, que hasta entonces era una mezcla de deseo físico y curiosidad antropológica, se transformó en algo mucho más peligroso. Respeto intelectual. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó la voz ronca. Leo. Se encogió de hombros volviendo a mirar la lista. Libros técnicos viejos que encuentro en librerías de segunda mano. La física es lo único en el mundo que es justo, Abner. La gravedad no le importa tu cuenta bancaria. La termodinámica no acepta sobornos. Me gusta entender cómo funcionan las cosas, porque entender es la única forma de controlar el mundo cuando no tienes dinero para comprarlo. Abner sintió un vértigo. Miró a esa mujer, el cabello despeinado por la humedad, el vestido sencillo delineando curvas que harían a cualquier hombre perder la cabeza, y una mente que desmontaba helicópteros por diversión. Percibió con una claridad cristalina el abismo entre ellos. Él había nacido en la cima de la montaña. Ella estaba escalando la cara norte, sin cuerdas, con sus propias manos sangrando, y aún así se detenía para admirar la geología de las piedras. «Eres brillante, Rebeca», dijo. No fue un cumplido galante, fue una constatación de hecho. Ella se detuvo, levantó los ojos del cuaderno y lo encaró. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida en la punta de la lengua. Su cumplido no se dirigía a su cuerpo, sino a su alma, a su mente, a su esfuerzo. El rubor subió por sus mejillas, más intenso que cuando estaban escondidos en la tienda. «No soy brillante», murmuró, desviando la mirada hacia la ventana, donde Río pasaba veloz. «Solo soy terca, y tú, Abner Saad, hablas demasiado». Pero Abner vio la sonrisa que ella intentó esconder contra el cristal frío de la ventana. Él recostó la cabeza, cerrando los ojos, sintiendo el coche tomar la curva hacia la orilla de nuevo. El deseo ahora era total. Él no quería solo llevarla a la cama, quería abrir su cerebro y ver cómo giraban los engranajes. Quería darle no solo joyas, sino laboratorios, bibliotecas, ciudades enteras para que ella las administrara, solo para ver lo que haría con ellas. La noche estaba terminando, pero para Abner, la vida apenas estaba comenzando. «James», dijo Abner sin abrir los ojos. Ítem 9. A la playa. El coche aceleró, llevando dos mundos en ruta de colisión hacia la orilla del mar, donde las máscaras caerían de una vez por todas. Abner bajó del coche blindado incluso antes de que James pudiera dar la vuelta para abrir la puerta, un gesto que rompía con 30 años de protocolo rígido inculcado en él desde la cuna. El aire salado y cálido de la orilla no pidió permiso. Invadió sus pulmones mezclado con el olor a pólvora, fritura y brisa marina. No se detuvo a analizar la atmósfera. Su atención estaba enteramente volcada en la mujer que salía del otro lado, con el cuaderno desgastado apretado contra el pecho como un escudo y los pies descalzos ya tocando el asfalto caliente. Sin decir una palabra, Abner se apoyó en el lateral del sedán alemán y comenzó a desatarse los zapatos. Eran piezas de cuero artesanal, hechas a medida en Milán, que costaban el equivalente a 6 meses del salario que Rebeca probablemente ganaba, pero los pateó hacia la esquina de la alfombra del coche con un desdén que rayaba en la liberación. James, inmóvil y estoico en el asiento del chofer, solo asintió por el retrovisor. El guardia sabía cuándo su jefe dejaba de ser el multimillonario intocable para convertirse en solo un hombre en busca de algo que el dinero no podía comprar. «Vamos», dijo Abner extendiéndole la mano. «El mar no espera y el año nuevo mucho menos».
Rebeca dudó por un segundo, mirando su mano. Había una callosidad fina en su palma, fruto de herramientas y trabajo manual, que contrastaba violentamente con la piel suave de quien pasaba los días firmando contratos. Cuando ella aceptó el toque, la conexión eléctrica fue instantánea, un choque estático que nada tenía que ver con la física y todo que ver con la biología. Corrieron hacia la arena, esquivando a turistas borrachos, vendedores ambulantes y familias vestidas de blanco que intentaban asegurar el mejor lugar para los fuegos artificiales. La arena de Copacabana era un terreno traicionero, suave y fría bajo la superficie caliente, absorbiendo los pies a cada paso. Abner sintió el traje de lino pesar con la humedad, la camisa pegándose a la espalda, pero por primera vez en su vida, el malestar físico le parecía real, palpable, preferible al aire acondicionado estéril de su penthouse. Avanzaron hasta la línea de agua, donde la espuma sucia y agitada lamía la playa con violencia rítmica. El ruido era ensordecedor, una pared sonora compuesta por millones de voces, música alta y el rugido del Atlántico. «Ítem 9», gritó Rebeca para ser escuchada sobre el caos, soltando su mano para abrir el cuaderno. El viento azotaba las páginas, amenazando con rasgarlas. Confesar un secreto en voz alta al mar. La regla es clara. Tiene que ser algo que nunca hayas dicho a nadie, algo que duela cuando sale de la garganta. Miró el horizonte oscuro, donde los cruceros brillaban como ciudades flotantes. Abner la observó. La luz ámbar de los postes distantes se reflejaba en el sudor de su cuello, creando un brillo dorado sobre su piel morena. Parecía una divinidad pagana, una entidad del caos y la belleza cruda. Él esperó, paciente. Sabía que para una mujer que construía armaduras intelectuales, la vulnerabilidad era el paso más difícil. Rebeca inspiró hondo, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Cerró los ojos, apretando los puños a los lados de su cuerpo. «Tengo miedo de ser solo potencial», gritó a las olas, la voz embargada pero potente. «Tengo miedo de que ser inteligente no sea suficiente. Tengo pavor de morir arreglando las cosas rotas de otros, de pasar la vida entera mirando escaparates a los que nunca podré entrar. Tengo miedo de que mi genialidad sea solo un truco de fiesta y que al final de cuentas no sea más que una chica pobre del suburbio con delirios de grandeza». La confesión flotó en el aire, pesada y dolorosa. No era sobre dinero, era sobre identidad. Era el grito de alguien que escalaba la montaña con los dedos sangrando y temía que la cima no existiera. Abner sintió el impacto de esas palabras en sus propias entrañas. Dio un paso adelante, poniéndose a su lado, su hombro rozando el de ella. No intentó consolarla con frases hechas. Sabía que la piedad sería un insulto para una mujer como Rebeca. En cambio, le ofreció la única moneda de cambio válida en ese momento, su propia verdad. Miró el agua negra. El océano no le importaba su apellido. «Me siento un fraude todos los días de mi vida». La voz de Abner salió grave, cortante, sorprendiéndose a sí mismo. No necesitó gritar. Su tono tenía la autoridad del dolor antiguo. «No construí nada. Heredé imperios, heredé responsabilidades, heredé el respeto de la gente, pero nunca conquisté un gramo de eso por mérito propio. Soy el curador de un museo que otro hombre construyó. Cuando la gente me mira, ve el dinero, ve el poder, pero yo me miro al espejo y veo un fantasma. Tengo miedo de que, si me quitan mi cuenta bancaria, no quede nada humano aquí dentro». Rebeca giró el rostro lentamente para encararlo. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban humedecidos, pero no de tristeza, de reconocimiento. La barrera invisible que separaba al príncipe de la plebeya se desvaneció allí, disuelta por la sal y la honestidad brutal. Ella vio por primera vez, no el cheque en blanco, sino al hombre solitario que vivía dentro de la Torre de Marfil. «Queda mucho, Abner», susurró, la voz audible solo porque estaban peligrosamente cerca. «Queda un hombre que sabe escuchar. Queda un hombre que detuvo el mundo para ayudar a una extraña a completar una lista tonta». «No es una lista tonta», replicó volviéndose hacia ella, ignorando el agua helada que mojaba el dobladillo de su pantalón de sastre.
Es el guión más honesto que he seguido en años. El espacio entre ellos disminuyó. La tensión sexual, que antes era una corriente subterránea, ahora emergía como un maremoto. Abner podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de ella, el olor a jabón barato, mezclado con el aroma natural de su piel, una fragancia que lo embriagaba más que cualquier perfume francés que sus exnovias usaban. Levantó la mano, los dedos suspendidos a milímetros de su rostro, queriendo trazar la línea de su mandíbula, queriendo sentir la textura de esa realidad que ella representaba. Rebeca no retrocedió. Sus labios se entreabrieron, la respiración fallando. Ella estaba acostumbrada a entender cómo funcionaban las cosas, motores, circuitos, termodinámica, pero no había lógica capaz de explicar la gravedad que la jalaba hacia ese hombre. «Falta uno», murmuró la voz débil rompiendo el hechizo momentáneo con el recuerdo de la misión. «Todavía falta un ítem». Abner recogió la mano, cerrando el puño. La realidad volvió a imponerse. Miró el reloj de pulsera, un mecanismo complejo de engranajes expuestos. «Tenemos 18 minutos hasta la medianoche. ¿Cuál es el final, Rebeca? ¿Qué cierra la lista?» Ella abrió el cuaderno nuevamente, pero esta vez no había el entusiasmo juvenil de antes. Había una duda, un peso. Leyó la última línea escrita con el bolígrafo azul, y una sonrisa nerviosa, casi triste, curvó sus labios. Ítem 10. Leyó sin levantar los ojos del papel. Besar a un desconocido a la medianoche. El silencio que siguió fue llenado solo por el estruendo distante de los primeros fuegos artificiales prematuros probados en la orilla. Abner sintió el estómago contraerse. La frase era simple, incluso cliché, típica de las resoluciones de Año Nuevo. Pero en ese contexto, con la arena bajo los pies y la electricidad entre ellos, la palabra desconocido sonaba como una sentencia. «Bueno», dijo Abner, la voz endureciéndose ligeramente, asumiendo el tono de negociación que usaba en las salas de reuniones. «Creo que tenemos un problema de semántica». Rebeca levantó la mirada. Había desafío allí, pero también una súplica silenciosa. «La lista es sagrada, Abner. Dije que la cumpliría al pie de la letra, sin atajos, sin trampas. Es lo único que controlo en mi vida ahora. Si empiezo a hacer excepciones en el último ítem, todo lo que hice antes pierde valor. Se vuelve solo un juego de ricos. No puedes estar hablando en serio». Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal con una intensidad depredadora. «¿Crees que yo soy un conocido? Rebeca, te conté cosas que mis terapeutas no saben. Invadimos un hotel, comimos en la calle, huimos de la policía moral de la alta sociedad. Yo te conozco. Sé cómo tu cerebro desmonta problemas. Sé que te muerdes el labio inferior cuando estás pensando. No soy un desconocido. Soy la persona más real que has encontrado este año». «Exacto», replicó cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Tú no eres un desconocido. Eres Abner. Y la lista dice desconocido». Ella estaba usando la lógica contra él. La misma terquedad que la hacía arreglar helicópteros sin manual estaba ahora levantando un muro entre ellos. Abner sintió una ola de frustración, mezclada con una admiración renuente. Ella no estaba facilitando. Ella nunca facilitaba. Cualquier otra mujer habría doblado la regla, habría usado la excusa para besar al multimillonario. Rebeca no. Ella estaba aferrada a la integridad de su propio desafío. «¿Entonces es eso?», Abner preguntó cruzando los brazos, el viento despeinando su cabello perfectamente cortado. «¿Vas a salir por ahí en medio de esa multitud de 3 millones de personas y vas a besar al primer tipo al azar que encuentres solo para marcar una X en un cuaderno de papelería?» «Es lo que está escrito», dijo, pero no se movió. Sus pies parecían plantados en la arena. «Ve, entonces», dijo Abner frío. Dio un paso hacia atrás, abriendo el camino. «Si la burocracia de tu destino es más importante que lo que está pasando aquí, adelante. No te voy a impedir». Era una prueba, un juego de póker de alto riesgo. Él estaba apostando todas sus fichas en la conexión que sentían, apostando que ella no podría hacer eso. Él vio la duda pasar por sus ojos como una nube rápida. Rebeca miró a la multitud detrás de ellos.
Un mar de cuerpos sudados, rostros indistintos, risas alcohólicas. Luego miró a Abner, parado allí como una estatua de mármol y resentimiento, hermoso y terrible bajo la luz de la luna. «Faltan 10 minutos», susurró. «Buena suerte», dijo él, sin emoción. Rebeca apretó el cuaderno contra su pecho, le dio la espalda y comenzó a caminar hacia el malecón. Abner se quedó parado. Cada fibra de su cuerpo gritaba para que corriera tras ella, para que la agarrara y le dijera que las reglas no importaban, que él compraría la lista, compraría el año nuevo, compraría la lógica si fuera necesario. Pero él no se movió. Él necesitaba ver hasta dónde llegaría su determinación. Y más que eso, él necesitaba sentir el dolor de su ausencia para asegurarse de que lo que sentía no era solo un capricho. La vio mezclarse con la multitud. Su vestido sencillo desapareció entre camisetas blancas y disfraces plateados. Por un momento, él sintió un pánico genuino, un vértigo de pérdida que nunca había experimentado al ver gráficos de acciones desplomarse. Él estaba solo en la playa, rodeado por millones, pero completamente aislado. Él observó de lejos. Vio a Rebeca detenerse cerca de un grupo de jóvenes turistas. Vio a un hombre alto acercarse a ella, sonriendo, ofreciéndole una bebida. Abner sintió la sangre hervir, una posesividad primitiva e irracional apoderándose de sus sentidos. Los celos no eran una emoción que él solía visitar. Él siempre había sido el dueño del juguete, nunca el espectador. Pero allí, viéndola sonreír con torpeza a un extraño, viendo la duda en su postura, él percibió que no se trataba de posesión, se trataba de reconocimiento. Ese hombre en la multitud solo veía un cuerpo bonito. Abner veía la galaxia entera que existía dentro de su cabeza. Faltaban 5 minutos. El murmullo en la playa aumentaba, una cuenta regresiva colectiva pulsando en el aire como un latido cardíaco gigante. Rebeca parecía perdida, miraba a los lados, a los rostros anónimos, buscando a alguien que pudiera cumplir el requisito técnico sin violar lo que su corazón gritaba. Se alejaba, rechazaba toques, esquivaba miradas lascivas. Su terquedad estaba en guerra con su instinto. Abner respiró hondo, sintiendo el olor del mar limpiar su mente. Él sabía lo que necesitaba hacer. No podía esperar que el destino resolviera la ecuación. Él era un hombre que moldeaba el mundo a su voluntad, y si el mundo exigía un desconocido, él encontraría una manera de reescribir la definición. Él comenzó a caminar tras ella, no como el sheik, no como el multimillonario, sino como un hombre cazando la única verdad que importaba esa noche. La arena volaba bajo sus pies descalzos, mientras él cortaba la multitud con hombros anchos, los ojos fijos en la silueta de ella, que dudaba bajo la luz de los fuegos artificiales que amenazaban con explotar. La distancia disminuía, así como los segundos del año viejo. El año 2025 estaba muriendo, y con él todas las versiones antiguas de quienes ellos creían ser. La cuenta regresiva no oficial comenzó en algún lugar a la izquierda, voces borrachas gritando números aleatorios. Pero en el reloj interno de Abner, el tiempo se había detenido. Él estaba a 10 metros de ella. 5. Ella se detuvo, sola en un claro momentáneo en la multitud, mirando el reloj, derrotada. No había logrado besar a nadie. La lista estaba incompleta. El fracaso técnico parecía pesar en sus hombros. Abner se detuvo justo detrás de ella, sintiendo el calor de su cuerpo irradiar hacia el suyo. «Fallaste», dijo bajo, cerca de su oído. Rebeca se estremeció y se giró rápidamente. Sus ojos encontraron los de él, y el alivio que inundó su rostro fue tan visible que casi derribó a Abner. «No pude», admitió la voz perdiéndose en el ruido creciente. «No pude elegir a nadie. Son todos equivocados». «Claro que lo son», dijo Abner, y la sonrisa que le dio no tenía nada de arrogante, era puramente devota. A su alrededor, el mundo comenzó a gritar: 10, 9, 8. La energía era frenética. Abner la tomó de los brazos, sintiendo la piel erizada. Sabía que ese momento era el precipicio. El año nuevo no era solo una fecha,
Era un abismo en el que podrían caer juntos o separados. La lista dice un desconocido. Abner habló, su voz firme superponiéndose a la cuenta regresiva de la multitud. Y tenías razón, Rebeca. El Abner Saad que te encontró en la cafetería esta mañana no es un desconocido. 7, 6, 5. Pero ese hombre murió. Continuó, los ojos fijos en los suyos, ardiendo con una intensidad que haría colapsar estrellas. El hombre que está frente a ti ahora fue desmantelado y vuelto a armar por ti en las últimas 6 horas. Ya no sé quién soy sin ti. Mis certezas desaparecieron. Mi arrogancia se volvió polvo. Soy una página en blanco, Rebeca. 4, 3. Rebeca lo miró, los labios entreabiertos, procesando su lógica impecable y apasionada. Ella vio la verdad allí. Él ya no era el sheik intocable. Él era algo nuevo, crudo, forjado en la aventura de esa noche. Mucho gusto, susurró, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. Soy un completo desconocido. 2, 1. El cielo explotó. Luz, color y sonido barrieron la playa de Copacabana, transformando la noche en día. Pero Abner y Rebeca no miraron hacia arriba. En el instante en que el año cambió, su boca encontró la de ella, y la lista, finalmente, fue olvidada para dar lugar a la vida. Acto 5. Abner Saad no pidió permiso. No. Abrió camino entre la multitud compacta de Copacabana, usando sus hombros anchos y una determinación que no pertenecía a un turista, ni a un carioca, sino a un hombre que veía el mundo como algo que debía doblegarse a su voluntad. El traje de lino italiano, ahora arrugado y con manchas sospechosas de mostaza y brisa marina, no disminuía en nada el aura de autoridad que emanaba de él. Al contrario, la imperfección lo hacía peligroso. Ya no era el adorno intocable de Leblon. Era un depredador en su nuevo hábitat. La vio a 10 metros de distancia. Rebeca giraba sobre sus propios talones, sus ojos recorriendo el mar de rostros sudados y eufóricos con un pánico creciente. Parecía una isla de desesperación en un océano de alegría. El vestido blanco sencillo que había usado todo el día se pegaba a su cuerpo de guitarra debido a la humedad implacable de la noche, dibujando curvas que atraían miradas codiciosas de todos lados. Abner sintió una punzada en el pecho que identificó, con cierto shock, como celos primitivos. No era el celo de posesión sobre un objeto valioso, algo a lo que estaba acostumbrado con sus coches y obras de arte. Era el terror visceral de que otra persona pudiera tocar su piel y sentir la electricidad, que en las últimas 6 horas él había llegado a creer que era exclusivamente suya. Ella estaba buscando a un desconocido. La lista maldita. El ítem 10. Abner aceleró. Un fiestero con una botella de espumoso barato chocó con él, derramando líquido en su manga. El antiguo Abner habría retrocedido con asco, llamado a los guardias, limpiado la ofensa. El nuevo Abner ni siquiera registró la humedad fría. Sus ojos estaban fijos en la nuca de Rebeca, en el cabello castaño recogido de cualquier manera, dejando al descubierto el cuello donde había visto una gota de sudor escurrir minutos atrás, en un trayecto que él había envidiado. La alcanzó en el momento en que un joven alto, con una sonrisa ebria y fácil, intentó acercarse a Rebeca. La mano de Abner se disparó antes de que se pudiera decir una palabra, sujetando el brazo del joven con una firmeza de acero, pero sus ojos estaban en Rebeca. El joven, sintiendo la presión y viendo la expresión en el rostro del sheik, retrocedió desapareciendo en la masa humana. «Fallaste», dijo, la voz ronca, proyectada para ser escuchada solo por ella, muy cerca de su oído, sintiendo el calor de su cuerpo irradiar hacia el suyo como una fragua viva. Rebeca se estremeció y se giró rápidamente. El movimiento hizo que un mechón suelto de cabello le azotara el rostro, trayendo su olor, coco barato, sal y una dulzura natural que ningún perfumista parisino lograría embotellar. Sus ojos encontraron los de él, grandes, oscuros y aterrorizados. Pero, al segundo siguiente, el alivio que inundó su rostro fue tan visible que casi derribó a Abner. Era como ver el sol salir en medio de la noche. Ella no quería un extraño. Tenía miedo de tener que quererlo. No pude,
admitió la voz perdiéndose en el ruido creciente de tambores y gritos. Parecía pequeña ante él, la bravuconería de la hustler carioca desmoronándose ante la inevitabilidad del plazo final. No pude elegir a nadie. Son todos equivocados. Yo los miraba y solo veía que faltaba peso. Claro que lo son, dijo Abner. La sonrisa que le ofreció no tenía nada de la arrogancia pulcra de sus reuniones de consejo. Era una sonrisa rota, puramente devota, de un hombre que acababa de descubrir que el oxígeno era opcional, pero esa mujer no. A su alrededor, el mundo comenzó a entrar en convulsión. La energía estática de la multitud cambió de frecuencia. Los gritos se convirtieron en un canto unísono, una cuenta regresiva que hacía vibrar el suelo de la playa. 10, 9, 8. La energía era frenética, casi violenta en su alegría. Abner la tomó de los brazos, deslizando las manos desde la altura de sus hombros hasta los codos, sintiendo la piel erizada bajo las puntas de sus dedos. Sabía que ese momento era el precipicio. El año nuevo no era solo una fecha en el calendario gregoriano, para ellos era un abismo. Si él no construía el puente ahora, en ese segundo, la realidad del 1 de enero se impondría, su cuenta bancaria contra la de ella, su código postal contra el de ella. La lógica fría del mundo real intentaría separarlos. Él necesitaba destruir la lógica. La lista dice un desconocido. Abner habló, su voz firme superponiéndose a la cuenta regresiva, cortando el caos como un ancla. Y tenías razón, Rebeca. El Abner Sad que te encontró en la cafetería esta mañana no es un desconocido. Él era predecible. Él era un aburrimiento. 7, 6, 5. Rebeca intentó hablar, los labios moviéndose en una negación confusa, pero él no lo permitió. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, forzándola a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. El espacio entre ellos estaba cargado de una tensión tan espesa que parecía sólida. Pero ese hombre murió, continuó, los ojos fijos en los suyos, ardiendo con una intensidad que haría colapsar estrellas. Él creía en aquello. Sentía la muerte de su antiguo yo como una verdad física. El hombre que se preocupaba por la temperatura del vino había sido ejecutado por un perro caliente en Lapa y una zambullida ilegal en el Copacabana Palace. El hombre que está frente a ti ahora fue desmantelado y vuelto a armar por ti en las últimas 6 horas. Ya no sé quién soy sin tu voz desafiándome. Mis certezas desaparecieron. Mi arrogancia se volvió polvo en esta arena sucia. Soy una página en blanco, Rebeca. 4, 3. Rebeca lo miró, los labios entreabiertos, procesando su lógica impecable y apasionada. Ella era brillante, una mente de ingeniera atrapada en circunstancias difíciles, y reconoció la estructura de su argumento. Pero más que eso, vio la verdad emocional allí. Él ya no era el sheik intocable de las revistas de chismes. Estaba despeinado, intenso, vulnerable de una manera que ningún dinero compra. Era algo nuevo, crudo, forjado en la aventura de esa noche. «Mucho gusto», susurró inclinándose hasta que sus frentes se tocaron, cerrando el mundo de afuera, creando un universo donde solo existían ellos dos y la respiración compartida. «Soy un completo desconocido. 2, 1». El cielo explotó. No fue solo luz, fue una fuerza física. El estruendo de los fuegos artificiales barrió la playa de Copacabana, transformando la noche en un día artificial de dorado, plata y rojo. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de celebración que hacía vibrar los huesos. Millones de personas miraron hacia arriba, maravilladas con el espectáculo pirotécnico, pero Abner y Rebeca no miraron hacia arriba. En el instante en que el año cambió, su boca encontró la de ella. No fue un beso de cine coreografiado y limpio, fue un beso de hambre. Fue el choque de dos mundos que orbitaron peligrosamente cerca uno del otro y finalmente colisionaron. Abner la tomó por la nuca, los dedos entrelazándose en los hilos sueltos de su cabello, jalándola hacia él con una necesidad que rayaba en la desesperación. Quería imprimir su sabor en su alma. Quería que ese gusto a realidad reemplazara años de insipidez.
Rebeca correspondió con la misma ferocidad. Le rodeó el cuello con los brazos, jalándolo hacia abajo, poniéndose de puntillas, su cuerpo presionado contra el lino caro de su traje. El beso sabía a promesa y peligro. Había la textura del miedo a que aquello terminara, mezclada con la euforia de que apenas estaba comenzando. La lista, ese cuaderno desgastado que había guiado su noche como un mapa del tesoro, fue olvidada en su bolsillo, irrelevante ante la conquista del premio mayor. Las explosiones sobre ellos pintaban sus rostros con colores intermitentes, ahora azules, ahora verdes, ahora blancos como fantasmas enamorados. Abner sintió su lengua cálida y viva, y un sonido bajo gutural escapó de su garganta perdido en el ruido de los fuegos artificiales. Sintió sus curvas contra él, la solidez de esa mujer que no pedía disculpas por existir, y supo, con la claridad absoluta de los conversos, que nunca más podría dormir en una cama vacía sin sentir la falta de ese caos. Se separaron solo cuando la falta de aire se volvió dolorosa, pero no se alejaron. Sus frentes siguieron pegadas, sus respiraciones mezcladas, jadeantes. El olor a pólvora y mar llenaba el aire ahora, acre y potente. Abner abrió los ojos. El rostro de Rebeca estaba bañado por la luz trémula de una cascada de fuegos plateados. Tenía lágrimas en los ojos, brillando como diamantes que él jamás osaría comprar, pues no tendrían el mismo valor. Parecía asustada de nuevo, ahora que el beso, el último ítem, había sido consumado. La realidad, como él había previsto, estaba intentando volver. Ella estaba pensando en el autobús a casa, en la cuenta de la luz, en la disparidad abismal entre ellos. Él necesitaba ser rápido. Necesitaba ser el estratega que el mundo de los negocios temía, pero ahora luchando por algo que realmente importaba. El ítem 10 está cumplido, Rebeca susurró, la voz temblorosa, intentando retroceder medio paso. La lista terminó, Abner. Es 2026. Abner no la soltó. Al contrario, su mano bajó de su nuca para sujetar firmemente la mano de Rebeca, la misma mano que sostenía el cuaderno barato. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo la textura del cartón desgastado contra la palma de su mano suave. La lista de 2025 terminó, corrigió, el tono de voz adquiriendo esa calma peligrosa y encantadora que usaba antes de cerrar adquisiciones hostiles. Pero cometiste un error de cálculo, mi ingeniera brillante. Rebeca parpadeó confundida, el pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Error? Lo completé todo. Saqué 10. Completaste la lista de un año viejo, dijo Abner, y luego se giró, señalando no hacia el mar, sino hacia la cima del hotel más lujoso de la orilla, el Copacabana Palace, donde las luces de las suites presidenciales brillaban distantes e inalcanzables para la multitud de abajo. El problema es que, al besar a ese desconocido, firmaste un contrato implícito. La física del asunto, como te gusta decir, acción y reacción. Volvió a mirarla, y la intensidad en su mirada se suavizó a una ternura que desarmó a Rebeca por completo. Llevó su mano, aún sosteniendo el cuaderno, hasta sus labios y besó sus nudillos, un gesto antiguo, caballeresco, que contrastaba absurdamente con el reggaetón que comenzaba a sonar en las bocinas de la playa. La reacción es que ahora vas a tener que pasar los 365 días de 2026 conmigo, decretó. No era una pregunta, era un hecho consumado. Tengo recursos ociosos, Rebeca. Tengo jets que no sé arreglar y empresas que necesitan cerebros que no duermen. Pero, principalmente, tengo un hombre nuevo aquí dentro que no tiene la menor idea de cómo vivir sin la mujer que lo inventó. Rebeca abrió la boca para protestar, para decir que aquello era una locura, que ellos eran de planetas diferentes. Pero las palabras murieron en su garganta. Miró al hombre frente a ella, sucio, despeinado, con los ojos brillando de una adoración maniática, y percibió que su propia lista de prioridades había sido reescrita. El miedo a nunca ser alguien parecía ridículo ahora, porque para ese hombre ella era todo. Una sonrisa lenta, incrédula y radiante comenzó a formarse en sus labios. «Eres muy mandón para ser un desconocido», provocó, apretándole la mano de vuelta. «Estoy aprendiendo»,
replicó, jalándola suavemente. Vámonos de aquí. El aire acondicionado de mi habitación probablemente está mal regulado y necesito una especialista para criticar la eficiencia energética del minibar. Comenzaron a caminar, no hacia la salida fácil, sino abriendo su propio camino. La multitud seguía saltando y gritando, celebrando el año nuevo, ajena al drama que se había desarrollado allí. Abner Saad, el multimillonario que lo tenía todo y no valoraba nada, caminaba de la mano con Rebeca, la mujer que no tenía nada y le había dado todo. Mientras se alejaban del mar, pisando la arena suave que entraba en sus zapatos caros y en sus sandalias baratas, Abner miró de reojo el cuaderno en la mano de Rebeca. Él sabía que ese objeto valía más que todo su portafolio de acciones. Ese cuaderno era el contrato de fundación de su nueva vida. Dejaron la playa atrás, subiendo hacia el asfalto, dos siluetas recortadas contra el resplandor de los últimos fuegos artificiales. El sheik bajó de su pedestal de oro para buscar la vida, y la chica del suburbio ascendió al trono que siempre mereció, no por caridad, sino por conquista. El 2026 no tenía idea de lo que estaba por venir. Rebeca completó la lista. Abner encontró la vida que el dinero nunca compró, y el 2026 llegó trayendo la promesa de que todo puede cambiar en una sola noche. Feliz Año Nuevo. Que el 2026 sea el año en que nuestra lista también se haga realidad. Que tengas el valor de escribir tus deseos y aún más valor para ir tras ellos. Y si llegaste hasta aquí, vamos a celebrar. Eres increíble y te deseamos nada más que lo mejor del mundo en 2026. Por cierto, ya sabes, el comentario de quien llegó hasta aquí será Feliz Año Nuevo. Gracias por haber seguido nuestro canal en 2025 y en 2026. Queremos a todos ustedes aquí con nosotros también. Y si aún tienes tiempo antes de la medianoche, o si ya estás en ese momento de relajarte después de la fiesta, hay más historias increíbles en la pantalla para que sigas aquí conmigo en Reflexos da Paixão. Elige la que más te llame la atención y ven, te veo allá.